Esta es la bienvenida a Palabra Ciudadana, a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que pueden ver en el canal 11.2 en televisión digital y en distintas frecuencias a lo largo del territorio nacional. Este programa está dedicado a hablar sobre la Constitución y particularmente sobre uno de sus temas más importantes, o quizás alguno entre los más fundamentales, que es la educación. Soy Paula Molina y esta es la bienvenida. Sergio Campos. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes están en la sintonía a través de todo el territorio nacional en el canal de la Universidad de Chile en Palabra Ciudadana. Bueno, este es uno de los temas fundamentales, se afirma en todos los ámbitos. Si uno quisiera ir a la UNESCO, por ejemplo, se encuentra ahí con un insumo muy potente en el sentido de que la educación es la base para el desarrollo de los pueblos, de los países, de sus personas, de su gente, en fin. Y en nuestro país estamos en un momento crucial porque tenemos en este instante una constitución política del Estado que nos rige, pero queremos hacer una nueva constitución y esa nueva constitución va a ser construida por todos los ciudadanos representados en los 155 elegidos democráticamente en las urnas por primera vez en la historia. De eso vamos a conversar en esta jornada que estamos comenzando con Palabra Ciudadana a través del canal de la Universidad de Chile. Así es, Sergio Campos, y vamos a tener distintas voces, distintas perspectivas y miradas. La educación es una de las promesas fundamentales en nuestra decisión de vivir juntos y juntas, en nuestra decisión de formar comunidad y de poder prometer a nuestros hijos, a nuestras hijas y a las generaciones futuras que efectivamente van a poder seguir construyendo un país donde haya menos desigualdad, donde las personas puedan cumplir sus sueños y se cumplan además las esperanzas de que las futuras generaciones tengan mejor quizás calidad de vida que aquella que tenemos hoy, aquella que podemos heredar. En el centro de esa promesa, en la capacidad de cumplir la promesa que lleva implícita la educación, está, por supuesto, aquello que se garantice, aquello que se establece, aquello que se dice, aquello que se establezca, aquello que se escriba y aquello que se omita en la Constitución. Y ese es el tema para esta jornada. Sí, y por supuesto que es interesante conversar con expertos que tienen no solamente el conocimiento, sino también la experiencia, la sabiduría en el ámbito educacional y que es importante que lo puedan proyectar a través del canal de la Universidad de Chile. Así que a continuación vamos a presentar a los invitadas para esta jornada. Comenzamos saludando a Beatrice Ábalos, Premio Nacional de Educación 2013, doctora en Educación, integrante del Comité Directivo del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Hoy también nos acompaña Leonca Miranda, cientista política, encargada ciudadana y política de Elige Educar, coordinadora de Tenemos que Hablar de Educación con nosotros. También le damos la bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Ernesto Águila, doctor en Educación Académico del Departamento de Estudios Pedagógicos y director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Queremos invitarlos a conocer un artículo que es fundamental en la Constitución Política del Estado y que va a ser motivo de nuestra conversación en el canal de la Universidad de Chile en Palabra Ciudadana. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, discutiremos a partir del artículo 19, número 10, que señala: la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Educación básica y media gratuita, dice textualmente la Constitución Política del Estado, el artículo 19, número 10. Beatriz Ábalos, esta puesta en escena en la Constitución de 1980 que hoy día nos rige, ¿cuál es la riqueza que tiene o cuáles son las falencias que presenta? Interesante conocer tu punto de vista como doctora en educación, por supuesto. Bueno, la declaración tal como la acabamos de ver, dice que el Estado debe proveer una educación gratuita a todos los niños y niñas y jóvenes en la educación básica y media. Y eso aparece razonable, pero ha dejado fuera a sectores de la educación que hoy día reconocemos que son importantes, como por ejemplo la educación anterior a la básica, la educación preescolar.
tampoco estoy viendo el resto de las implicaciones que hay en la Constitución, como es el hecho de que cuando se dice garantizar educación gratuita, ¿es esa la educación pública propiamente tal? ¿O es la educación pública más las instituciones privadas? ¿Y cuáles son las relaciones entre las instituciones privadas que podrían proveer una educación gratuita gracias a lo que entrega el Estado? Eso es todo poco claro. Lo que nosotros sabemos es las implicancias que ha tenido eso, esa falta de precisión quizás en esa primera declaración de la Constitución, una falta de precisión que tiene que ver con, por ejemplo, un crecimiento de la educación particular subvencionada y la posibilidad durante un tiempo, que ya no existe, de, por lo menos ya no está regulado por o sea, permitido por la ley, pero de cobrar un financiamiento adicional. Entonces hay muchas cosas que se tienen que aclarar cuando se hace una declaración como esa. Y yo creo que lo primero que necesita una constitución es una declaración fuerte en pro de la educación pública. Eso es lo que yo diría por el momento. Alyonka Miranda, se habla de esta gratuidad, pero no se habla de la calidad. Y es probablemente una de las banderas que fue más importante en la serie de movilizaciones estudiantiles que, podemos recordar, son parte del proceso que nos lleva hasta este punto de cambio constitucional, a este momento constituyente, van formando el movimiento constituyente. ¿Es necesario incluirlo en una nueva constitución? Muchas gracias, Paula. Bueno, saludar primero a todos y todas los que nos están viendo hoy día en este nuevo programa. Contarles que, bueno, yo hoy día vengo en representación de un grupo. Nosotros somos parte de una organización que se llama Acción Colectiva por la Educación, donde está también el CIA y Beatriz participando activamente, en donde fuimos a preguntarle a las comunidades educativas qué es lo que ellos y ellas opinan en materia de educación y constitución. Dentro de esta consulta nosotros llegamos aproximadamente a 8.000 personas que son parte de comunidades educativas de todo el país y de todas las regiones de Chile. Y el objetivo era precisamente permitir la participación desde niños y niñas de educación parvularia desde los 2 años hasta los 18 y sumar apoderados, docentes, educadores de párvulos, diferencial, equipos directivos, etcétera. Y les preguntamos a ellos finalmente, porque yo creo que algo que nos ha demostrado las movilizaciones y lo que sucedió con el estallido social es que tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que buscar una nueva manera de ponernos de acuerdo, una nueva manera de dialogar, y eso parte por ir a preguntarles a quienes hoy reciben la educación, qué es lo que está pasando. Muchas veces, lamentablemente, quienes estamos un poco más fuera de las escuelas y los jardines, miramos desde fuera lo que está sucediendo, pero son muchas cosas las que pasan adentro. Entonces, para ir hacia tu pregunta, dentro de las cosas que nosotros estamos hoy día sistematizando de lo que salieron de estos grandes diálogos, nos sale que las comunidades educativas hoy día piden que hayan 5 principios que estén estipulados en la Constitución. Dentro de esos está calidad. O sea, hoy día hay una demanda por asegurar que no solamente se entregue un servicio educativo y que haya acceso a la educación, sino que esta educación sea de calidad para todos y todas. Se siente una diferencia entre las distintas dependencias de los establecimientos, una educación particular pagada versus una particular subvencionada versus una municipal, y eso es lo que hoy día las comunidades educativas nos están pidiendo que no siga existiendo. Hoy día se pide asegurar una educación que sea de calidad, que sea esta calidad que significa en el fondo que sea una educación de alto estándar. Eso es lo que nos están pidiendo hoy día, que hayan recursos materiales y recursos inmateriales también asegurados para todos y todas los niños, niñas y adolescentes. Y también nos piden una educación que sea equitativa, efectivamente que llegue a todo el territorio. Chile es un país altamente diverso, un país altamente heterogéneo, y esa diversidad hay que celebrarla, y eso es lo que también nos piden las comunidades. Esa es una diversidad que tenemos que valorar y sumar a nuestro sistema educativo, incorporarla, y asegurar que le llegue una educación de calidad a todos y todas a lo largo del país.
Y también nos hablan de una educación que sea integral. Hoy día, lamentablemente, nuestro sistema educativo ha ido avanzando un poco a estandarizar los aprendizajes, y lo que nos están pidiendo hoy día es que valoremos no solamente una educación desde el punto de vista cognitivo, de lo que se enseña, digamos, en disciplinas que son un poco más duras, sino que también apostemos a una educación para la vida, a una educación que establece un nuevo paradigma educativo, y en donde también los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de desarrollarse en diversos ámbitos. Nos piden una educación sexual, piden que haya una educación en donde se les permita un desarrollo artístico, un desarrollo deportivo, un desarrollo fuerte de la ciencia, etcétera. Entonces, ahí hay una conversación muy rica que invito a todos y todas a que vayan siguiendo desde el Tenemos que Hablar de Educación. Bueno, lo que dice Alionka Miranda, complementado con lo de Beatriz Ávalo, y uno lo observa como elementos pilares para la construcción, digamos, en la Constitución Política del Estado, un criterio que permita, por ejemplo, establecer la educación pública fehacientemente en el plano que le corresponde, que haya una integración, que la calidad tenga los parámetros de máxima expresión, que la cobertura sea muy dinámica, pero al mismo tiempo esta participación que se menciona, ¿hacia dónde apunta, profesor Ernesto Águila? Porque hoy día estamos insertos en la competencia. Eso es fundamental en la educación chilena que nos rige hoy día y que la vemos, digamos, en todos los niveles, tan básica, media, universitaria, y también en la educación preescolar. Hay muchas veces que allí se busca en un porcentaje de niños que aprendan a leer y escribir incluso cuando tienen 3 o 4 años, lo que constituye sin duda una aberración, porque los aprestos, digamos, de acuerdo con su madurez, deberían estar centrados en otras competencias, digamos. ¿Qué pasa con la colaboración? ¿Es un elemento que tendría que darle un giro el sistema educacional chileno, y hasta qué punto? Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, es bien interesante lo que tú señalas, y lo conecto con el inciso que ustedes mostraron de la actual Constitución. Y allí, claro, queda en evidencia que lo que se le pide al Estado en la actual Constitución es financiar un sistema de educación solamente. O sea, se restringe de manera muy fuerte las responsabilidades que el Estado debiera tener en lograr objetivos más amplios. O sea, no basta con asegurar un sistema, no basta hoy día con asegurar un acceso, sino que el Estado debe generar las condiciones para que los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escuela y en los liceos se realicen en igualdad de condiciones. Es decir, que exista una infraestructura adecuada, que los cursos sean pequeños o no más de 30 estudiantes, que los profesores estén formados, que los profesores reciban una buena remuneración, que tengan una carrera profesional atractiva, que existan no docentes apoyando a los profesores, bueno, etcétera. Entonces, voy un poco a tu inquietud. O sea, lo que se requiere es que tengamos escuelas y liceos, que en mi opinión son los liceos y escuelas públicas, porque es allí donde se realiza lo que el Estado y la ciudadanía quiere para la educación, deben ser de iguales condiciones en todas partes. O sea, esta idea de la competencia, o la manera como se exacerba en el actual texto constitucional el derecho de los padres a elegir, parte de la base que las escuelas tienen que ser distintas y desiguales. Lo que pasa en los países desarrollados es que la escuela pública que tú tienes en la esquina es de iguales condiciones de calidad que la que tienes en el barrio siguiente. Entonces, nadie se hace un asunto en elegir esta o la escuela del barrio siguiente o de la otra comuna. Porque lo que tiene que asegurar el Estado no es solo el financiamiento, como dice ese inciso. Lo que tiene que asegurar son condiciones de desarrollo equitativas y de alto estándar de excelencia para todas las escuelas del país. Y yo creo que en la medida que se hace aquello, la idea de la competencia entre las escuelas es totalmente absurda. Además que es absurdo estar entregando ranking de los colegios que solamente
deprimen a veces las autoestimas de las comunidades educativas, cuando en realidad lo que corresponde es colaborar y tener iguales condiciones para desplegar una buena educación. Yo creo que la colaboración es lo propio de la educación y la existencia de iguales condiciones para todas las escuelas del país hace absurdo la competencia entre estas. Muchísimas gracias, Ernesto, por el comentario. Quiero recordar que estamos en redes sociales, que el Twitter es @uchile, que el correo es canal@uchiletv@uchile.cl. Esas son algunas de las vías de comunicación para contactarnos aquí, por supuesto, en Pauta Ciudadana y en toda la programación de Universidad de Chile. Beatriz, veo que en su pantalla se lee trabajar desde la esperanza, work from hope, ¿no? No solo trabajar desde el hogar en algunos casos, sino que trabajar desde la esperanza. ¿Cómo trabajamos desde la esperanza en educación? Porque hay un aspecto en el debate que quizás se ha manipulado políticamente, pero que tiene un aspecto que es genuino, y que yo creo que tiene que ver con el temor a que tengamos la ilusión luego frustrada de que la Constitución puede resolver todos y cada uno de nuestros problemas, ¿no es cierto? Y cuando, por ejemplo, ustedes van y les preguntan a las comunidades educativas qué es lo que quieren en la educación, ellas plantean cuestiones que, por supuesto, se pueden impulsar desde la Constitución, pero requieren también estar inscritas, pueden estar inscritas, deben estar escritas allí en la Constitución. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Obviamente la Constitución no va a ser un texto que defina lo que es una escuela, una buena escuela, o lo que es un sistema educacional, como decía Ernesto recién, colaborativo, no va a definir las formas precisas. Pero la Constitución tiene que contener aquellos principios que te van a permitir, o que van a permitir después la lucha por aquellos aspectos que parece que no corresponden con esos principios. Por ejemplo, hemos hablado recién, hemos dicho que debe ser una educación pública, es decir, el derecho de todos los ciudadanos de Chile a una educación que no digo que se imparte exclusivamente en establecimientos públicos, pero que si yo quiero un establecimiento público, está ahí y me va a dar una educación de calidad. Lo segundo, yo creo como principio bien importante, es que tiene que ser gratuito. Y eso es clave, porque significa que el Estado va a tener que invertir en educación bastante más de lo que ha estado invirtiendo bajo los principios de la Constitución que queremos cambiar. Y el tercer elemento, el tercer principio, yo diría en general, es el de inclusividad. Tenemos leyes ahora de inclusividad. Tenemos leyes que debiesen ayudar a este tipo de escuelas, pero hay que decirlo en la Constitución. ¿Qué quiere decir inclusividad? Quiere decir que hay una mezcla. Por lo tanto, si yo vivo en Las Condes, donde vivo, y tengo mis niños que van a ir a una escuela en Las Condes, a mí no me debe importar y no debe ser algo que yo objete el que venga el niño que vive en otra parte de Las Condes a esa misma escuela, o que vive en el mismo barrio, pero que no es de mi misma, qué sé yo, formación, lugar social, etcétera, o capacidad. O sea, la inclusión, por un lado, es eso, pero también la inclusión es la diversidad, es la aceptación de la diversidad y el apoyo a aquellos niños y niñas y jóvenes que tienen, por ejemplo, dificultades en una área de aprendizaje o de su capacidad o de su, podríamos decir, de su retrato personal, y ayudarlos si lo necesita mediante los apoyos que ya hemos estado introduciendo en el sistema. Pero lo que necesitamos es que esos principios se definan. Ya hemos hablado bien del principio central, que es calidad, pero calidad es una gran palabra. ¿Qué quiere decir calidad? Calidad quiere decir poder aprender lo que requiere una población educada. Hoy día ya hemos asegurado la educación y la tenemos casi cubierta, la educación escolar. Pero calidad significa que tengo que también tener oportunidades que son dentro de esa misma escuela
diversificada. Y creo que se ha dicho ya una cosa importante, es que tenemos que, la Constitución no debe permitir, en la forma como se pueda decir, equidad, igualdad, inclusión, no debe permitir la separación a causa de pruebas estandarizadas que dividen a la población, por así decirlo. Estoy trabajando en este momento en un artículo sobre el tema de profesionalismo y evaluación. E inevitablemente en la evaluación docente, si uno mira lo que ocurre en muchos otros países del mundo, nosotros tenemos un sistema complejo de evaluación docente, pero la evaluación docente, la calidad de la docencia, no es lo que llaman algunos la conversión de esa docencia en datos, en números. Entonces, de alguna manera hay que decir en la Constitución que la calidad no son números, no son los CIMSE, no son el número de profesores que obtuvo en mi escuela el máximo en la evaluación docente. Es decir, hay que forjar, hay que darle un sentido a estos principios. Ahora, el detalle de esos sentidos no se va a reflejar, obviamente, en la Constitución. Ahora, hay otro elemento importante, aparte de lo que dice Beatriz Alionca Miranda, que dice relación con el objetivo final que persigue la educación: preparar a las muchachas y los muchachos para el mercado. Esa es la idea que hoy día está vigente. ¿Y de qué manera habría que cambiarlo? Porque está internalizado. Yo quiero que mi hija, mi hijo estudie una carrera que le dé una remuneración que le permita vivir lo más cómodamente posible, para que se compre casa, se compre auto, se compre vacaciones, que consuma. ¿Cómo ese paradigma se cambia o se deja? Gracias, Sergio. Respecto a lo que tú mencionas, justamente algo muy interesante es que estudiantes, sobre todo de enseñanza media, en el proceso de Tenemos que hablar de educación, nos planteaban precisamente eso, que la educación que ellos están buscando hoy día es una educación para la vida, y es una educación no competitiva. Ahí tenemos citas muy interesantes, en donde ellos señalan que buscan desarrollar un proyecto de vida un poco más alejado de estas presiones que tú mencionas, un poco del exitismo o de lo que se considera como una persona exitosa una vez que egresa de la escuela y sigue una misma trayectoria. O sea, tenemos muy marcado quizás como sociedad que hoy día tenemos una trayectoria que es pasar por la enseñanza de educación parvularia, básica, media, luego salir a la universidad o un instituto técnico y ganar dinero. Y hoy día lo que está pasando es que los estudiantes visualizan mucho más claro que probablemente otras generaciones la necesidad de ser agentes de cambio y de construir también para el país y de construir en conjunto. Y ahí quería retomar algo que mencionaba Ernesto respecto al tema de la colaboración, que algo que fue muy valorado por las comunidades educativas es precisamente aquellos espacios donde hay alta colaboración. Uno de los hallazgos que tenemos de lo que salieron de las comunidades educativas es que se valora que hayan procesos colaborativos, tanto entre docentes, por ejemplo, de un mismo establecimiento, como interestamentales, dentro de los distintos estamentos también. Entonces, creo que ahí es sumamente también relevante relevar ese punto. Y otro elemento también interesante es que hay una preocupación también de las comunidades educativas de un bienestar también de los estudiantes, y no es solamente un bienestar académico, que también es importante, porque hay un temor de qué hacemos, bueno, cuando volvamos a las clases presenciales, cuando tengamos que enfrentar las dificultades que se vivieron durante la pandemia, pero también hay una preocupación del bienestar socioemocional. Y ahí los docentes y las docentes están ahí en la primera línea de ver cómo luego se hace contención de esos estudiantes y también de sus familias, que eso también es algo sumamente relevante de tener presente. Eso respecto como a lo que tú planteas, Sergio. Con respecto a este diálogo que estamos sosteniendo, quiero pedirle mucha atención a Ernesto Águila, a Alionca Miranda y a Beatriz Ábalos, porque vamos a ir al terreno, vamos a ir al campo donde se produce la acción educativa, ¿no? La invitación es para conocer el caso de Luis Aliaga, joven de Petrufquén,
que nos cuenta cómo se la ha arreglado para que su hermana, que tiene 8 años, tenga acceso a Internet. En estos tiempos de pandemia, el Internet ha sido fundamental. Las clases vía plataforma digital se han dado en la gran mayoría de los casos. En otros ha habido problemas. En fin, para que pueda acceder a las clases en una zona rural del país, ella ha tenido sus dificultades. Veamos y escuchemos este testimonio que nos va a ilustrar acerca de esa experiencia. Somos de una zona rural de la comuna de Pitrufquén. Mi hermana tiene 8 años y hoy día le tocó clase online. Esta es la manera en que tenemos que conectarnos, ya que no tenemos buena conexión allá, a donde vivo yo. Soy el mayor de 4 hermanos, tengo puras hermanas mujeres. Entonces mi hermana, la Yasunari, que es la menor, la de 8 años. Yo la apoyaba harto a mi hermana chica en este caso, que la desconexión en mi zona, en el campo, no hay buena señal. Al menos el año pasado estuvieron con clases solo con guías. Le iban a dejar la guía a la casa y las tareas le mandaban como por videos por WhatsApp. Esa era la modalidad. Y este año se implementó las clases online. Ha sido difícil por muchas variantes en realidad, por el tema de que hay papás que no saben utilizar, los mismos niños no saben utilizar la plataforma digital, a usar el Zoom, usar el Teams, o a veces tampoco no cuentan con los recursos para un dispositivo tecnológico, ya sea un computador, una tablet, o a veces hay un solo celular en la casa. Son varias cosas, pero hay niños que tampoco les es factible las clases online porque no tienen señal, no llega la señal o la señal es débil, entonces no nos da para internet. Lo que se opta es la misma modalidad que se siguió el año pasado, porque es ir a dejarle la guía, mandarle los videos por WhatsApp. Nosotros vivimos como al pie de un cerro, entonces estamos como, aparte además que estamos rodeados de cerro, al frente hay un cerro y atrás de nosotros hay un cerro, lo que impide que la señal llegue de forma directa, digamos así. Entonces, las primeras clases no había buen internet, porque puede que a ratos llegue el 3G y se desconecta, pero no da para la velocidad porque se va a escuchar mal o se ve despixelado, se escucha cortado. Entonces, decidimos como optar a ir al cerro nomás, porque ahí va la señal directa, estar en la punta. Son como 500 metros, casi 1 kilómetro más o menos, que en el mismo cerro que al cual vivimos. Y ahí, pucha, para darle un poco más de calidad a su educación, porque ahí no hay nada, le puse la carpa, po. Le puse una carpa, una frazada, una almohada, y eso fue como su centro de estudio, po. Mi hermana se compró un computador el año pasado vendiendo unos animales, y ahí compramos un computador. Y eso fue como el área de trabajo de ella, pues, y ahí yo le compartía internet de mi teléfono, pero las clases eran de lunes a viernes y en horarios distintos. A veces era a las 9, a veces era a las 12 y a veces era a las 12. Lo otro que hay días en que llovía y, por ejemplo, mi hermana tiene problemas en los riñones, entonces ya no se puede exponer como a resfriado, a cosas que atenten a su salud. Vamos llegando a la casa de Karin. Hola, ¿cómo están? Aquí rabiando con la señal hoy. ¿Nos han podido conectar? Nos conectamos 2 veces, se va, llega y así estamos. No. Trata de ponerlo en modo avión. No lo sacudas porque es peor. Ponerlo en modo avión. Karin, ¿qué haces para poder tener internet? Nada, porque tengo que ponerlo en modo avión o si no, no puedo. Y miren, aquí me dice conectando todo el rato. Muchas veces, nunca puedo. Nuestra región siempre ha sido como la última que llega al acceso a. Por ejemplo, todas las zonas rurales en la región de los lagos están todas pavimentadas y la región de la Araucanía es la única región que no tiene sus zonas rurales pavimentadas. Entonces pasa lo mismo con el acceso a la conexión al internet. Creo que no debería ser así, debería ser como igual para todos. Hay muchos niños en el campo que no tienen ni internet. Se pega al tiro. Por favor, traigan una antena porque no tenemos nunca internet. Ahí estaban los testimonios. Por favor, traigan una antena. O rabiando con la internet, que yo creo que es una expresión que todos conocemos, todas hemos a lo mejor tenido oportunidad de plantearla, particularmente en estos días. La pandemia, claro está, dio más relevancia a la necesidad de contar con conexiones y dejó más claro también que hay amplias partes del territorio nacional y no solo lejos de la ciudad capital, sino que a veces en la propia región metropolitana que no cuentan con la suficiente señal como por ejemplo para
hacer o tomar clases a distancia, que es una de las cuestiones que probablemente nos acompaña además por un tiempo. Quiero preguntarle a Ernesto Águila respecto a de qué manera una cuestión que nos parece o nos parecía relativamente lejos de la educación, como la necesidad de contar con una buena señal de internet, se vuelve tan importante y que le coloca no solo a este proceso constituyente, sino a la necesidad de una constitución que luego tiene que ir adaptándose a cambios que van a continuar, ¿no es cierto? Pensar que este es el último o más grande de los cambios que vamos a vivir como sociedad, ya sea la pandemia o lo digital, es ilusión. De aquí en adelante lo que viene es como transformación permanente. ¿Cómo logras abordar eso? ¿Puede abordar eso una constitución? En realidad, bueno, es bien impactante y emotivo el testimonio. Con la pandemia quedó una evidencia que hay en Chile 2.680 colegios sin conexión a Internet, ¿no? Y por lo tanto, en un periodo en que ha habido que aplicar una educación virtual de emergencia, porque esta no es una educación virtual a distancia con las condiciones que tiene una educación a distancia, sino que es una educación virtual de emergencia, bueno, queda en evidencia que las desigualdades se traducen finalmente en oportunidades distintas para acceder a la educación. Y eso yo creo que es algo que tiene que abordar definitivamente la próxima Constitución. A mí me gusta, por ejemplo, bastante una definición que está en la Constitución italiana, que refería a todos los derechos y libertades. Dice, el Estado debe garantizarlos, pero debe remover todos los obstáculos que impiden la plena realización de esos derechos y libertades. Y esa condición o actitud que le pone, o responsabilidad que le pone al Estado me parece interesante. O sea, no es un Estado pasivo que simplemente financia como es hoy día, no es un Estado solamente garante, sino que es un Estado que está activamente tratando de remover los obstáculos. O sea, en este momento deberíamos tener un Ministerio de Educación totalmente comprometido y activo para resolver los problemas de conectividad que tiene el país. Bueno, en la nueva Constitución yo creo que también van a entrar nuevos derechos, los derechos digitales, me parece que hoy día son también derechos esenciales, porque permiten o no, por ejemplo, en este caso, que tú puedas acceder a la educación en un tiempo de pandemia, que podrá parecer extraordinario, pero ya llevamos casi 2 años, y nada nos dice que hacia adelante no tengamos otras contingencias que obliguen a que tengamos que tener formas de educación virtual a distancia. En ese sentido, bueno, cuando se preguntaba sobre el mercado, o sea, yo creo que algo que la Constitución próxima debe asegurar es sacar completamente al mercado de la educación. En la educación no podemos ser tratados, no pueden los niños, niñas y jóvenes ser tratados como consumidores, sino que deben ser tratados como ciudadanos y como ciudadanas, por lo tanto, como personas con iguales derechos y responsabilidades. Y yo creo que esas son cosas que no se resuelven en la Constitución, pero tú generas las condiciones para que los problemas del país se enfrenten en una determinada dirección y de una determinada forma. Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de asegurar en el capítulo de educación de la próxima Constitución. Gracias, Ernesto. Beatriz, cuando uno observa una experiencia como la que hemos visto, o otras que hemos conocido, por ejemplo, de unos niños que iban en carretilla, ¿no es cierto?, con el computador a subirse a un cerro para desde la cumbre tratar de captar la señal de internet, bueno, uno dice, esto es como en pleno siglo XXI ocurre, dan ganas de llorar. Pero al mismo tiempo hay un desafío adicional, aparte de esta inequidad que señala Ernesto Águila, entre sectores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, pero también la tarea que tienen que enfrentar los profesores frente a esta contingencia. Entonces, la pregunta mía apunta, hay que buscar una nueva fórmula de formación de los profesores que tengan competencias distintas a las que tienen hoy día. Les ha tocado muy duro porque de repente apareció la pandemia y nadie sale de las casas y vamos haciendo clases que al principio eran súper entretenidas a través de internet, pero después se transformaron en algo tedioso, no solo para los estudiantes, también para los profesores y para los padres apoderados, por supuesto, que son el telón de fondo de esta historia. Entonces,
¿Qué tipo de profesor necesitamos para el futuro con esta educación en que se va a transformar en la nueva Constitución, así se ha expresado por muchos, como un derecho? A ver, yo primero quiero decir que los profesores han respondido a las demandas de esta nueva forma de enfrentar la enseñanza, un poco como han respondido esos niños a la demanda de Internet que no tienen, entonces van, buscan y hacen algo. Y yo creo que nuestros profesores han hecho algo parecido. Han buscado, han tratado, han inventado, donde incluso tenemos bonitas experiencias a través de encuestas que hemos estado haciendo, pero creo que lo que viene en el futuro es una formación docente distinta y una, quizás, hemos hablado algo de evaluación, una manera de apreciar que el trabajo docente no puede ser exactamente igual a como fue antes de la pandemia. Yo creo que nuestros docentes en Chile saben eso, y lo han dicho. Saben que la enseñanza ya no va a ser igual, que hay casi un dar vuelta el modo de enseñar, de manera que han tenido que estar receptivos, diría yo, a la manera como los propios estudiantes han inventado la forma de responder a una situación distinta. Por lo tanto, formación docente distinta, formación docente que sí da una buena base de conocimiento, pero entre paréntesis, esos conocimientos no pueden ser conocimientos no actualizados. Estábamos hablando de derecho a la conectividad. Bueno, el derecho a la conectividad es un derecho humano ahora ya declarado. No es una simple cosa buena para tener. Es un derecho humano de la misma manera. La mirada hacia las demandas, hacia la forma de enseñar, hacia la forma de enfrentar el mundo que llamamos del siglo XXI, que puede ser el siglo XXII. Hay que formar para la receptividad al cambio, yo diría. Esa quizás es la gran meta que debiese estar, y quizás de alguna manera eso se puede plasmar en una frase en la Constitución. La receptividad del sistema educacional al cambio y la capacidad de innovar frente a lo que exige las condiciones de cambio. Yo diría que eso sería quizás una manera de mirar una formación distinta. La verdad, incluir la capacidad de innovar parece una cuestión muy conectada con los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se proyectan hacia adelante. Lo mismo cuando en esta Águila cita el ejemplo de la Constitución italiana, ¿no es cierto? Remover obstáculos. Estamos como de alguna manera desacordonando este espacio educativo para permitirle respirar quizás un poco más, ¿no es cierto? Más allá de un sistema que solo está mirando las pruebas estandarizadas, donde además se genera muchísima frustración, porque no solo hay algunos o algunas que logran los resultados, sino que lo que estamos viendo en los últimos números es que un porcentaje muy pequeño está logrando aquello que hemos considerado son los aprendizajes necesarios. Me gustaría preguntarle a Leonca Miranda, desde la experiencia de Tenemos que hablar de educación, respecto a los principios de los cuales hay coincidencias. Pero ¿qué pasa donde no hay coincidencias? ¿Cómo crees, cómo se procesa eso en una conversación como la que ustedes tuvieron y participaron y organizaron? ¿Y cómo crees que eso se puede reflejar en la convención? Efectivamente, o sea, en los diálogos que nosotros hemos llevado, hemos tenido, bueno, ahora estamos en una segunda etapa para contarles que son mesas de profundización, en donde tomamos todo lo que dijeron las comunidades educativas y la llevamos a mesas de trabajo que son heterogéneas, mesas en donde está sentado una persona que es perteneciente a una comunidad educativa, un estudiante, un apoderado, un profesor, una educadora, un equipo directivo, un sostenedor, pero también está sentado alguien que viene de la sociedad civil, un experto o académico vinculado al mundo de la educación, y ahí hemos visto que hay, en su mayoría diría yo, que hay bastante puntos en común respecto a cuál es el camino que tenemos que seguir. Algo que hemos hecho una lectura, todavía no terminamos estas jornadas, de hecho tenemos una el próximo viernes 11 de junio que ya es de cierre, pero algo que hemos visualizado es que muchos de los diagnósticos que se habían estado haciendo desde el mundo académico de la realidad de la educación en Chile coinciden bastante con lo que está pasando hoy día en las salas de clase, en los jardines infantiles, en las salas cuna, en las escuelas, en los liceos.
Entonces, efectivamente, yo creo que hay más puntos en común que puntos en donde no hay acuerdos. De todas maneras, nosotros en el proceso que estamos llevando a cabo vamos a dejar estipuladas cuáles son las diferencias. Yo creo que en un espacio democrático como el que estamos construyendo, en un hito histórico como es el de la posibilidad de construir una nueva constitución, tenemos que también mostrar cuáles son esas diferencias y dialogar en torno a esas diferencias y llegar a acuerdos que son máximos comunes, no diría mínimos comunes, que son máximos comunes, en donde mayormente podemos ponernos de acuerdo. Y yo creo que respecto a la conversación que hemos tenido, la conectividad efectivamente es algo que no hay nadie que pueda decir que no está de acuerdo. De hecho, dentro de todas las conversaciones que hemos ido llevando con las comunidades educativas, en esta demanda que yo les contaba por un nuevo paradigma educativo, por una nueva forma de enseñar, por donde colocamos a los estudiantes al centro del proceso de aprendizaje, salen algunas condiciones que son estructurantes, que son un poco lo que decía Ernesto de remover obstáculos. Y en ese sentido, la conectividad universal, no solo desde el punto de vista digital, sino que también la conectividad territorial, es algo que se establece como un elemento transversal para poder lograr llegar a una nueva forma de enseñar y lograr también generar esas condiciones. Específicamente, una de las mesas de trabajo que llevamos son condiciones para un nuevo paradigma. Nosotros no podemos pedirles a los profesores que sean los más innovadores, que sean los que más son capaces de adaptarse al cambio, comunidades receptivas, si en realidad no estamos entregando algunas condiciones que son estructurales para que eso suceda. Un financiamiento adecuado, efectivamente tener una formación inicial que es acorde a los nuevos tiempos, también tener una formación en servicio, o sea, no solamente pensar en los profesores que vienen, sino en una masa importante de docentes que hoy día son parte del sistema educativo y que necesitan una formación en servicio que sea pertinente, que sea descentralizada, que llegue a todos los rincones del país. Entonces, hay una serie de condiciones que son estructurantes para un nuevo paradigma y ahí lo conecto con otra de las conversaciones que estamos teniendo, que es respecto a lo que va en la Constitución y lo que no va. La Constitución tiene que ser un gran paraguas, un paraguas que guía un poco y entrega una hoja de ruta también para el desarrollo de futuras políticas públicas que respeten aquellos principios que se definen en la Constitución, que ya hemos ido hablando, que tienen que ser calidad, o sea, educación de calidad, que sea integral, que sea inclusiva, que sea equitativa, que entregue autonomía también a las comunidades educativas. Entonces, todo eso tiene que estar en este gran marco de conversación, pero las políticas públicas tienen que responder a eso. O sea, efectivamente nosotros podemos decir, aseguramos una conectividad universal, pero bueno, hoy día, ¿cuáles son las políticas públicas que dan pie a eso? Y esas políticas públicas se discuten en el Congreso, no se discuten en la Convención Constituyente. En otra instancia. Exactamente. Me gustaría hacerte bien cortito una breve consulta, porque nos dices, hay varios puntos en los cuales se confluye y coincidencia. ¿En qué puntos hay menos coincidencia en la conversación sobre educación en la Constitución? Respecto, yo diría que educación en la Constitución no son tantos los puntos de incidencia, hay unas visiones, digamos, distintas respecto sobre todo a los conceptos, por ejemplo, de libertad de enseñanza. Yo creo que en su mayoría hay una visión de que se tiene que mantener la diversidad de los proyectos educativos, eso es efectivo, una diversidad que responda a la diversidad que es propia de un país como Chile, que es muy heterogéneo, pero al mismo tiempo se pide que dentro de esa diversidad se resguarde que hay una alta exigencia para todos los establecimientos educativos, para todos los sostenedores de, por ejemplo, una educación inclusiva, que no discrimina, un poco lo que decía Beatriz, es una educación que prohíbe cualquier tipo de discriminación en cualquiera de los ámbitos que se definan. Y también hay otras diversidades que es muy interesante, que se plantea a nivel de un poco cómo estructuramos el currículum y la enseñanza. Hay visiones de que debiéramos, por ejemplo, no necesariamente seguir con niveles educativos como los tenemos establecidos hoy día, pensar en aulas que son más multigrado, por ejemplo, como pasa en algunos tipos de jardines que son Montessori, que agrupan a niños por rangos etarios y no necesariamente como por un nivel educativo. Y hay otros que dicen, bueno, más que eso debiéramos avanzar a un modelo que no sea tan rígido en términos de asignaturas, por ejemplo, que las asignaturas sean un poco más conversadas de forma transversal, un poco lo que se hace hoy día con los aprendizajes basados en proyectos, en donde se pasa una materia, pero vista desde la ciencia, desde la historia, desde la matemática, desde el lenguaje. Entonces, ahí hay visiones un poco que tienen que dialogar, no quiero decir que son opuestas, sino que hay que buscar un punto de encuentro en donde nuevamente apostemos, yo creo que a la demanda principal que hoy día tienen las comunidades educativas, que es vamos por un nuevo paradigma educativo, por metodologías de enseñanza que sean mucho más pertinentes a los desafíos que tenemos hoy día a nivel mundial, de cambio climático, de diversidad, etc.
Bueno, se torna interesante la conversación a medida que pasan los minutos, pero yo no puedo dejar de preguntarle a Néstor Águila y ponerlo en aprieto, como doctor en educación, porque más de alguna vez me tocó participar en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Beatriz también estuvo ahí en la junta directiva con Juan Eduardo García Huidobro. Y él dijo algo que siempre me quedó grabado en la mente. 1.400.000 niños están en educación preescolar, en condiciones de ir a ese segmento de la educación de 0 a 6 años. Pero de ese 1.400.000 hay 700.000 que sí van al pre-kinder, el kinder y todos los grados que existen, digamos, en ese ámbito. Pero hay otros 700.000 que no van a ninguna parte. Entonces, y por otra parte, los que van, hay muchos que reciben educación de mala calidad, alrededor del 40%. Entonces, no corremos el riesgo que en la nueva Constitución tengamos escrito todo lo que hemos dicho en esta jornada, pero que se transforme en letra muerta en esto. Sí, creo que es bien importante lo que tú señalas y lo conecto con la conversación que estaba ocurriendo a propósito de la pregunta de Paula. Voy a hacer una afirmación que yo creo que quizás daría para otro foro, pero igual la quiero hacer. O sea, yo creo que educación no es un tema consensual en la sociedad chilena, ni creo que lo va a ser en la Convención Constituyente. Yo creo que si tú me dices cuáles van a ser los 10 temas más debatidos, incluso si me dices los 5 más debatidos, yo creo que educación va a estar entre esos, como propiedad, recursos naturales, Estado, etc. Por algo que yo creo que, y ahí sí lo conecto con lo que tú me preguntas, porque yo creo que en el ámbito de la educación hay mucho acuerdo sobre un deber ser de las cosas. Aun cuando no hemos dicho nada, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe, si hay un Estado plurinacional, bueno, eso tendrá que expresarse también en la definición de educación, o una educación no sexista a propósito de los movimientos feministas. Pero el tema no es tanto en que no haya acuerdo en un cierto deber ser de las cosas y que las palabras a veces nos encuentren, qué sé yo, educación integral, etc. Sino yo creo que la diferencia está en lo que tú justamente apuntas con este ejemplo, que es cómo aseguramos que esas cosas que decimos que queremos ocurran. Y yo creo que eso no lo asegura solamente lo que está en la Constitución, pero la Constitución crea las bases para fijar quiénes son responsables de que esas cosas ocurran. Entonces yo creo que, claro, no basta decir, de hecho hoy día la Constitución dice que la educación parvularia es obligatoria, o por lo menos financiar un sistema para que haya un acceso universal o cercano a lo universal, pero no genera todas las condiciones, ¿no? Ya que usamos las condiciones italianas, no remueve todos los obstáculos que permiten que, por ejemplo, esos 700.000 niños sí tengan acceso a la educación. ¿Y de qué va a depender? De que probablemente, no solamente de cuestiones educacionales, sino también de condiciones sociales de su hogar, que permitan que ellos accedan a una educación, en este caso, infantil o educación parvularia. Entonces, yo creo que lo clave en este debate va a ser identificar, en el nivel que corresponde identificar, cuáles son las instancias responsables y a dónde queremos que estas cosas ocurran. Por ejemplo, si nosotros decimos el Estado es garante y removedor de obstáculos y creemos que esto debe realizarse en la educación pública, ¿ya? Y por lo tanto requiere que la Constitución afirme de que la educación pública es un deber, una responsabilidad preferente del Estado, como por lo demás estuvo en las constituciones de 1833 y en la de 1925, y que desaparece en la de 1980. Entonces, incluso es contradictorio con nuestra historia constitucional. Pero, resumiendo, Sergio, el tema es no solamente ponernos de acuerdo en qué queremos, en el deber ser de las cosas, sino cómo vamos a asegurar que eso que queremos se realice. Un excelente punto, podemos encontrarnos en las palabras, ¿no? Pero luego viene cuáles son los modelos, cuáles son los caminos, dónde se garantiza aquello que, por ejemplo, está escrito en la Constitución y de quién es la responsabilidad. Es muy interesante el punto de Ernesto Águila, particularmente cuando dice que podemos encontrarnos en las palabras. Ahora, quiero decir que a mí me parece que ya encontrarnos en las palabras es un punto,
para una sociedad donde tenemos grandes diferencias y las hemos visto y las hemos expresado y las hemos manifestado con particular fuerza en el último tiempo. Ahora, no solo tenemos que encontrarnos en las palabras, sino que también en una constitución, en los hechos, en las formas, en los lugares donde se harán valer las garantías que allí se instalen y en las políticas públicas que luego se discutan en el Congreso a partir de este orden constitucional, como planteaba Alyonka. Quiero dar paso a 2 minutos finales en los que cada uno y cada una de ustedes pueden plantear aquello que les parece más fundamental de la conversación que hemos tenido durante el programa de hoy, durante esta primera versión del Palabra Ciudadana. Quiero comenzar con Beatriz Ábalos, con nuestro Premio Nacional de Educación, respecto a qué le parece fundamental en este momento constituyente y en esta conversación constituyente frente a la educación en Chile. Hay que de alguna manera en la Constitución indicar la finalidad de la educación. La finalidad en un sentido más amplio que la de asegurar escolaridad. Y yo diría que la finalidad de la educación es, o debiese ser, construir el bien común, contribuir a la formación integral de todos los ciudadanos, respetando los derechos de género, los derechos humanos en un sentido más amplio, pero también el derecho de género, el derecho de la diversidad de capacidades. Es decir, formular, yo diría, por escrito, cuáles son estas diversidades que tiene que reconocer el sistema educacional. Porque eso debiese impactar algo que a mí me gustaría, pero que obviamente hay otro grupo de chilenos que no les gusta. Por ejemplo, a mí me gustaría que no existieran las pruebas CINCE dividiendo a las escuelas en las buenas y en las malas, para ponerlo. Pero puede que no pueda poner eso en la Constitución. Pero lo que sí tengo que poner es que la educación en Chile tiene que contribuir al desarrollo humano, a las capacidades, sin distinciones, sin ninguna distinción, y eso puede ayudar también a fortalecer el concepto de una educación pública, porque es la educación pública la que debiese encarnar todos estos principios. No es que no lo debiese encarnar también la educación privada, pero es la responsabilidad de la educación pública la fidelidad a los grandes principios de la educación, a los grandes principios, a las grandes tareas de la educación. Le vamos a dar los 2 minutos ahora a Alyonka Miranda para que nos diga cuáles son las ideas fundamentales de lo que se ha conversado acá y que deberíamos pasar en limpio, Alyonka. Gracias, Sergio. Yo creo que lo primero es rescatar este programa mismo. Hoy día educación tiene que estar al centro del debate, de la discusión del proceso constituyente. Estoy muy de acuerdo con Ernesto de que efectivamente probablemente educación sea un gran tema, pero no lo olvidemos, no lo dejemos ahí y tienen que haber otras instancias como esta en donde el debate en torno al sistema educativo que necesitamos como país esté en el centro del debate también. Y un segundo elemento también que quiero rescatar es la importancia de la participación. Hoy día necesitamos que la Constitución esté legitimada por todo el país, porque para que todos y todas participen. Y ahí es clave que no solamente quienes hoy día fueron electos con un sistema acorde, como fue durante el proceso de la elección de los constituyentes, estén ahí escribiendo la nueva Constitución, sino que tenemos que buscar los mecanismos participativos para que todos puedan sumarse. Y en eso no podemos olvidar a los niños y adolescentes, que son hoy día quienes lamentablemente no pueden ejercer el derecho a voto, pero quienes fueron los que nos impulsaron y sentaron el camino por el cual hoy día estamos siguiendo. O sea, si no hubiera sido probablemente por los estudiantes, hoy día no sé en qué situación estaríamos, y gracias a eso hoy día estamos escribiendo todos juntos una nueva Constitución. Entonces hago un llamado importante a que la Convención también acoja las distintas formas de participación, y hoy día tenemos que hablar de educación, es un ejemplo de haber sumado a niños y niñas desde los 2 años, lo que ha sido un desafío importante también. Y un tercer punto también que quiero rescatar a propósito de tu última intervención, Sergio, respecto a la educación parvularia, que prefiero que hablemos de educación parvularia y no preescolar, porque preescolar la pone como que hubiera algo antes y que lo más importante fuera lo escolar, y no es así. Yo diría que la educación parvularia es la base para la construcción de cualquier sociedad que se construye sobre la diversidad y la igualdad también de oportunidades. Es que reconozcamos también que nuestro sistema educativo es altamente diverso. Tenemos una
matrícula importante en la educación técnico-profesional, tenemos la relevancia de poner el acento en lo que pasa en la educación parvularia y aprender de la educación parvularia. Hoy día, en ese nivel educativo hay procesos de colaboración, hay trabajo con la familia, la segregación es mucho menor que lo que hay a nivel del sistema escolar, entonces hay mucho que aprender y que llevar de la educación parvularia a otros niveles. Tenemos la educación rural, el mismo video que ustedes nos mostraban de Leticia, que la verdad es que se le aprieta el corazón a uno de saber que hay estudiantes que hoy día no tienen posibilidad de acceder a la educación. Ahí tenemos otro mundo completamente distinto de las zonas urbanas. La educación hospitalaria, ¿qué pasa con las escuelas hoy día hospitalarias que también tienen sus propios nudos críticos? Entonces, también hacer un llamado a que al mismo tiempo no estandaricemos nuestra visión sobre la educación, reconozcamos que hay una diversidad importante que tenemos que valorar, porque cada uno de esos niveles también tiene que ser valorado, y que tenemos que tenerla presente al momento de definir este gran paraguas que va a ser la Constitución. Así que hacer un llamado a que se siga hablando de educación en el debate público también. Muchísimas gracias, Alianca. Y las reflexiones finales de Ernesto Águila en torno a lo que ya ha planteado como uno de los temas que probablemente con más intensidad se van a discutir en la Convención Constituyente. Es importante cómo se desarrolla el proceso de debate de la Convención Constituyente. Y yo pienso que sería muy educativo que se involucraran a los colegios, que cuando se discutiera de educación, pero no solo de educación, de medio ambiente, del tema de los pueblos originarios, eso se pudiera transmitir de manera directa en los colegios, en los liceos. O sea que haya todo un país, pero en este caso todo un sistema escolar movilizado, porque va a ser un momento muy educativo. Yo creo que no hemos hablado de una definición, ahí Beatriz hablaba muy bien de que hay que hacer un esfuerzo por definir mejor los fines del sistema educativo. Y yo creo que dentro de las varias cosas que mencionamos, yo creo que en el centro de esa definición debe estar la idea de educación y democracia. De la idea de educación y formación ciudadana. O sea, la educación genera beneficios individuales, estabilita para el trabajo a la larga, pero es un bien público que a su vez contribuye a la construcción de una comunidad. Y esa comunidad nosotros queremos que sea una comunidad democrática. Y por lo tanto, siguiendo a un pensador, Dewey, digamos, tienen que ocurrir experiencias de democracia en las escuelas. ¿Y qué mejor experiencia de democracia que los niños jóvenes, muchos de ellos, como efectivamente se dijo acá, verdaderos artífices de que haya en este momento un debate y la posibilidad de redactar una nueva constitución? Bueno, ¿cómo ellos van a estar ausentes de ese debate? Y por lo tanto, yo miraría los trabajos de la Convención Constituyente como una gran oportunidad educativa, pedagógica, sobre todo en la formación de los niños, niñas y jóvenes como futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Bueno, y en Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile estamos muy agradecidos de la participación de nuestros invitados para este ejercicio de pasar el limpio, plantear las propuestas, en fin, punto de vista sobre un tema tan relevante como es la educación y que tendría que plasmarse en la futura Carta Fundamental para nuestro país, ¿eh? Así es, Sergio Campos, y un poco recogiendo lo que dice Ernesto y lo que hemos conversado aquí, pocas generaciones pasan por la experiencia de un momento constituyente, de aquellos instantes en los que se redacta una constitución. Estamos frente a un momento histórico, ciertamente es lo que se ha logrado, es lo que se nos ha permitido, es lo que nos ha tocado. Y de alguna manera hacer de este un momento educativo también resulta una cuestión, a mí me parece importantísimo, también para las generaciones que vienen y a quienes les vamos a contar. Nosotras estuvimos allí cuando se escribió una nueva constitución. Quiero agradecer muchísimo todas sus intervenciones y quiero resumir brevemente parte de lo que han planteado, y es que una nueva constitución debe indicar cuál es la finalidad de la educación, que esto debería incluir la contribución al bien común, el respeto a los derechos humanos de género y a la diversidad de nuestras capacidades, y que esto pasa
y redunda también en el fortalecimiento de la educación pública en el país. Que la educación debe estar en el centro del debate, que es importante que en esta convención constituyente haya un proceso participativo y que también la comunidad estudiantil sea parte de ese proceso y no solo parte, sino protagonista, como ha dicho Alionka, y como ha planteado Ernesto, que en el centro de esta discusión debe estar la idea de educación y democracia, que la educación es un bien público que contribuye, puede contribuir, debería contribuir al bien de la comunidad y que tenemos una oportunidad educativa probablemente única en términos de formación ciudadana. Muchísimas gracias por sus planteamientos, espero haberlos resumido más o menos bien. Bueno, ya estamos llegando al final de esta palabra ciudadana, así que queremos agradecerle muy especialmente a Patricia Ábalos, que ha estado participando, Premio Nacional de Educación 2013, doctora en Educación, integrante del Comité Directivo del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, por haber estado con nosotros, y siempre esperamos contar contigo, Beatriz, para estas experiencias educativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alionka Miranda, cientista política, encargada de ciudadanía y política en el IGE Educar y coordinadora del proyecto Tenemos que hablar de educación. Muchas gracias, Alionka. Gracias a ustedes por la invitación. A Ernesto Águila, doctor en Educación, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos y doctor de Extensión, director de Extensión, y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en el glorioso campus Juan Gómez Millas, por supuesto. Así es, muchas gracias por la invitación y por la conversación. Muchas gracias a quienes han estado allí en nuestra audiencia, que nos han acompañado en este capítulo de Palabra Ciudadana a través de UChile TV, transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital. Para mí, para nosotros, para nosotras, para Sergio, es un honor estar aquí en compañía de nuestra audiencia. Bueno, y usted que ha seguido esta conversación, me permito recordarle que además de nuestra vía de contacto, la web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, está disponible para encontrarse con estas conversaciones, el Twitter y redes sociales de la Universidad de Chile, @uchile, ahí nos encuentra en Twitter, y nuestro correo electrónico que es canaluchiletv@uchile.cl. Gracias por acompañarnos, gracias también a Paula Molina, que ha participado de esta conversación, y esperamos que estos diálogos, debates, qué sé yo, en torno al futuro de nuestro país, pensando en la nueva Constitución para Chile, una carta fundamental que sea profundamente democrática, esté presente en esta Palabra Ciudadana del canal de la Universidad de Chile. Será hasta la vista.